Bien, hermanos, buenos días a todos nuevamente. A pesar de las dos primeras veces que me invitaron, me continuaron invitando. Voy a aprovechar entonces, por la gracia de Dios, esta oportunidad. Como decía nuestro hermano Pedro, el texto que acabamos de leer nos hace pensar mucho con respecto a la esencia misma de nuestra vida y cómo nosotros vivimos. Es uno de estos libros que llaman la atención por muy prácticos. Y el rey Salomón, quien inspirado por el Señor, escribe dicha carta, enseguida nos deja ver cuál es el propósito por el que la escribe. Si usted es un lector habitual de la escritura, se va a dar cuenta que no siempre los autores revelan al comienzo cuál es la intención por la cual escriben. Leyendo el libro, más adelante vamos entendiendo de qué se trata y cuál es la intención del libro. Pero si usted no ha perdido Eclesiastés, y le ruego no lo pierda, por favor, capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Así que el autor nos está develando en el comienzo del libro para qué va a argumentar todas las cosas. Y de hecho, él nos va a decir de qué trata toda su argumentación. Y si Dios nos acompaña esta mañana, quiero concluir lo mismo que él concluyó. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Así que le he manifestado la introducción de mi sermón, pero también le vaticino cuál va a ser la conclusión de mi sermón. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Así que si usted sabe la introducción y la conclusión, usted dirá, ¿para qué lo escuchamos? Si va a argumentar de lo mismo, pues permítame hacerlo. El Señor se tomó una tarea para inspirar a este autor para que concluyéramos esto. Escuché la historia de un hombre que cuando era niño se encontró un tesoro escondido en el jardín de su casa. Y este niño muy contento porque a una corta edad se ha encontrado una bolsa con toda clase de monedas y joyas. Pero él dice que con el tiempo fue mirando esto con recelo y al final, cuando creció, no le tuvo valor y lo desechó porque el tesoro que había encontrado era un tesoro de plástico que su padre había escondido allí para estimularle en su juego. Y me parece que hay algo importante, hermanos, y es que nosotros, con una visión muy terrena de las cosas, cada uno guardamos nuestros grandes y tesoros que nos hemos encontrado y que hemos recibido de nuestros padres, y atesoramos estas cosas. Pero cuando hemos llegado al conocimiento de Cristo, nos pasa lo que a este hombre le ha pasado. Hemos visto que lo que pensábamos que era un gran tesoro para nosotros, en verdad no lo es. Son cosas realmente de plástico. No sirven en cierto sentido. Y nuestro autor de Eclesiastés, en un libro muy pequeño porque tiene 12 capítulos, la palabra vanidad aparece 37 veces. Así que si usted hace la estadística allí, los buenos matemáticos van a saber que antiguamente, cuando el autor quería remarcar algo, no usaba de negrillas, no había computador en el momento, pero lo que hacía él, el recurso para asentar una enseñanza en el corazón de la gente, era la repetición. Así que aquí hay algo que el autor de Eclesiastés quiere repetir, que hay algo que es vano. Pero hay otra palabra que se repite muchas veces en nuestro libro de Eclesiastés y es bajo el sol, bajo el sol. Así que nos ubica el contexto del cual va a hablar. Uno, que todo es vanidad. ¿Pero en qué contexto? Bajo el sol. Todo bajo el sol es vanidad, que es lo mismo que decir que todo lo que hacemos sobre esta tierra, en ese sentido, meramente terreno, todo, sin excepción, todo es vanidad, todo es vanidad. ¿Por qué deberíamos escuchar a Salomón? Quiero dar 3 breves razones por las cuales escuchar un mensaje de labios de Salomón. 1, era el hombre más sabio que pisó la tierra en su momento. Antes de él, usted leyó, no hubo un hombre tan sabio como él. Es más, si usted toma apuntes en Primera de Reyes 4, 29 en adelante, nos va a describir
que este hombre superó en sabiduría a todos los que tenía a su alrededor. Y esto ya es mucho decir. El mundo antiguo se distingue, entre otras cosas, por tener mentes muy brillantes para su época. Y aquí hay uno del que la Escritura dice que superó con creces a los hombres más sabios que vivían en su momento. Es más, venían de muchos lados a mirar y a ser testigos de su sabiduría. Y sabe, el hombre más sabio que vivió en su tiempo nos puede mirar a los ojos y nos puede decir, todo es vanidad. Mi segunda razón por qué escuchar este mensaje, este hombre habla desde su experiencia. A él nadie le contó nada. Él no dedujo a la distancia, sus conclusiones no son especulativas o son suposiciones. Algo así como, alguien está diciendo que todo es vanidad. Y a mí me parece que puede tener razón. No, mis hermanos, si usted leyó con entendimiento en el versículo 13, capítulo 1, versículo 13, di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del sol. 14, miré todas las obras que se hacen debajo del sol. A este hombre nadie le contó nada, hermanos. Este hombre experimentó todo lo que tenía a su alcance. Así que él nos va a hablar con propiedad de su mensaje. Si él está diciendo todo es vanidad, no fue porque alguien lo contó. Y este hombre sí que tenía el tiempo y los recursos para poder experimentarlo todo. Así que es un hombre, el hombre más sabio que existió en su momento. Y se dio personalmente a experimentar todo lo que tenía a su alcance. Y nos puede mirar y nos puede decir, ¿saben? Todo es vanidad. Todo es vanidad. Tercero, ¿por qué escuchar este mensaje? Este hombre, como todo autor de la Biblia, estaba siendo inspirado por Dios, porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia, dice ella misma. Así que, si esto no hubiese ocurrido, las palabras de Salomón hubieran sido las palabras de un gran sabio oriental. Pero aquí hay un hombre que está siendo ayudado por el Espíritu Santo para no cometer errores en sus declaraciones. Un hombre inspirado por Dios y un hombre, el más sabio que vivió en su tiempo, que experimentó todas las cosas de las cuales nos va a hablar, siendo ayudado infaliblemente por el Espíritu Santo, nos puede mirar esta mañana y nos puede decir que todo es vanidad. Así que yo pensaría muy bien antes de contradecirle a él. Nosotros somos débiles y el Señor lo sabe, que a veces, a menos que el experto nos diga algo, nosotros no le damos crédito a nada. Por ejemplo, si yo le dijera, tienes que aplicarte bloqueador solar, los soles de Bogotá pueden dañar tu piel. Yo puedo decir, sí, pues buen consejo. Pero si el gran dermatólogo mundial, estudiado, dice, es necesario aplicarse, uno dice, no, obviamente, eso debe ser así. El Señor conoce nuestra debilidad y sabe que si no hubiese envuelto un mensaje tan duro para nosotros y lo hubiese mandado decir de una persona tal, usted y yo hubiéramos podido razonar de alguna manera, como, bueno, pero es que él no vivió, o bueno, pero es que él era un pescador. Bien, el Señor amarra nuestras conciencias y nos dice, aquí hay una persona sabia que experimentó e inspirada por Dios y llega a la conclusión, hermano, después de revisar su vida, todo es vanidad. Bien, ¿qué es a lo que él le llama vanidad? Primero, ¿por qué escuchar este mensaje? Y segundo, ¿a qué es lo que él le llama vanidad? Bien, él probó entre muchas cosas, y vamos a ver solo unas. Lo primero que él probó fue la obtención de la sabiduría. Versículo 16. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, es decir, conocimiento, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría. Este hombre se dedicó al conocimiento. Y si usted pudiese allí en casa leer Primera de Reyes 4, que le recomendé ahorita mismo, usted puede ver que este hombre realmente se dio a conocer de todo. Por medio de la observación, quiso entender todo a su alrededor. Disertó
de todo lo que vio, aún de el moho que le sale a la pared, se puso, está escrito, a mirarlo y a disertar sobre él. Ese hombre era una enciclopedia, realmente. Era un hombre sabio, su sabiduría es legendaria. No podemos decir que es una exageración. Este hombre sabía de las cosas. Y mi pregunta es, ¿no invertimos nuestros primeros 17 años de la vida? ¿A qué? A estudiar, hermanos, a estudiar. Para luego, después de 17 o 18 años de estar estudiando, preguntarnos, ¿qué voy a estudiar? ¿No les pasa a los muchachos? Han dedicado 17 años a estudiar, para luego tener una gran interrogante. ¿Qué voy a estudiar? Tanto ánimo, fuerzas, dinero, pues pensamos que el hombre educado es el hombre mejor. Y bajo esa filosofía nos están adiestrando. Tú eres tanto como estudies. Tú debes adquirir conocimiento y de hecho, en algún sentido, si no estudias, vas a carecer de oportunidades. Y bajo esa filosofía vivimos y muchos viven para estudiar, para prepararse, para ser más útiles. Y así invierten la vida. Y aquí hay un hombre que lo hizo. Y entendamos, hermano, que este hombre nos puede mirar y nos puede decir, yo hice eso, e hice mucho más de lo que usted hizo. Y llegué a una gran conclusión, que invertir la vida en esto, eso es vanidad. Le pareció vano a este hombre. Capítulo 2, versículo 12, después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Por qué, pues, he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. ¿Estoy diciendo, hermanos, que adquirir sabiduría de las cosas bajo el sol es malo? No, no estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que si tú crees que la vida consiste en cuánto sabes, entonces yo te diría esta mañana, estás en algo vano. Abandona ese gran propósito. Si tú crees que tu vida se tiene que asentar sobre los diplomas que ganes, entiende, estás en el lugar vano de la existencia. No sirve, no vale, en verdad. Pero este hombre no solamente intentó por la sabiduría, intentó, llamémosle, el camino del hedonismo, de buscar el gozo, el gozo. Capítulo 2, versículo 1, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría. Así que este hombre se quiere dar a todas las cosas que le promuevan su alegría. Y de hecho, debajo del sol hay muchas cosas que, entre comillas, promueven nuestra alegría. Y entonces este hombre se expuso a varias cosas. De hecho, hay mucho de esta filosofía que también hoy permea nuestra mente. Yo lo único que quiero es vivir bien y tranquilo. ¿Entiende esa filosofía? ¿Lo ha pensado, hermano? ¿De eso se trata tu existencia realmente? ¿Es bajo ese parámetro que quieres invertir la vida? No, realmente yo no estoy aspirando a mucho. Una vida tranquila, una vida alegre. Y todo lo que nos proporcione cierto tipo de dolor, entonces nosotros nos vamos a encargar a invertir toda la vida en quitarlo de en medio. Este hombre también lo probó. Este hombre dijo, voy a tratar de ser feliz. Ni quiero tener dinero, ni sabiduría, no, lo que quiero es gozarme en esta vida. Ahí tenía los recursos para hacerlo y tenía la oportunidad de hacerlo. Y concluye este hombre, versículo 2, como si la alegría fuera una persona, le habla. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Si tú vives bajo la filosofía de voy a tratar de ser feliz, te vas a dar cuenta que es el camino más depresivo que puede haber. ¿Por qué? Porque lo que hoy te llena de felicidad, ya mañana no. Entonces tienes que correr a otro estímulo mayor que el anterior.
Y después cuando esto ya no te dé placer o te dé gozo, entonces buscarás otra cosa para finalmente, hermanos, concluir lo que este hombre nos está diciendo hace siglos. ¿Quieres buscar tu felicidad? ¿De eso quieres hacer tu vida? Pues él te puede mirar y decir, vanidad, todo es vanidad. Aún uno se puede llevar una falsa impresión. A veces uno ve a las personas, yo mismo me sorprendo diciendo, pero es que, ¿por qué tienen todo y toman pastillas para la depresión? Usted conoce los casos que nos muestran por televisión. Tienen todo para ser felices y no lo son. Bueno, es un mal razonamiento. Realmente no tienen nada para ser felices. Estoy diciendo, hermanos, que buscar el gozo bajo el sol es malo, es decir, la filosofía de busquémonos problemas y estar tristes siempre. No estoy diciendo eso. Pero sí estoy afirmando que si de eso haces tu vida y tú piensas que en eso consiste vivir, entonces sí te puedo decir, estás en un camino vano. Pero también este hombre se dio a los deleites, apetitos de la carne. Versículo 3, capítulo 2, versículo 3, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. Claro, hermanos, esto es solo una muestra de lo que se dio él. Pero ¿cuál es el punto? De los apetitos que él quería llenar. Claro, en su caso tal vez fue el vino, pero no necesariamente es el caso de todos. Pero finalmente todos nosotros tenemos una cierta tendencia a buscar el placer a través de la satisfacción de nuestros apetitos. Que yo sepa, hermanos, el vino no es un artículo de primera necesidad en nuestra canasta familiar. Así que él no estaba llenando su apetito normal. El vino en sí es un lujo. Y él lo que estaba tratando, hermanos, era de llenar su existencia, agasajando sus apetitos. Pero, como les dije, hermanos, puede ser distinto en su caso y en el mío. Seguramente cada uno tiene un hobby, alguna muleta para hacer de la vida algo más agradable, algo que nos estimule para que nuestra vida no sea tan rutinaria. Puede ser el vino, puede ser cualquier otra cosa, puede ser la comida, puede ser la música o la tecnología. Y me alarma que nuestros muchachos, si no es con tecnología o con música, tal vez no hayan sentido a vivir. No les des educación, pero no los prives de un celular que reproduzca MP3. Y podrán vivir contentos. Pero aquí está el hombre que, y si no lo crees, míralo, a Salomón le gustaba la música. Era un gran aficionado a la música, ¿sabe? No se fue por lo bajo a comprar su MP3. Compró los artistas y todo esto, usted lo leyó, compró cantores y cantoras. Este hombre deseaba llenar, hermanos, el apetito de las cosas del mundo y lo disfrutó, ¿sabe? Pero si usted, querido joven y adulto también, si está metido en eso, puede entender que también eso tiene cierta hartura. Y llega el momento cuando tienes que decir como lo que él dijo, esto también es vanidad. Pero también este hombre probó el que es poseer muchas cosas para tratar de buscar en eso su razón de ver, de existir. Y usted leyó todo lo que él compró, adquirir. Hermanos, adquirir nos da cierto placer, ¿no es cierto? O si no, no sería un gran atractivo y una piedra de tropiezo continua en nuestros pies. Es placentero, hermanos. Y si usted me mira con cara de extrañado, no le creo. A todo el mundo le da placer comprar. Ver a lo que a usted le gusta, tener el recurso para hacerlo y adquirirlo, eso da placer, hermanos. Y por nuestro corazón pecaminoso, entre más grande sea lo que vemos y más recursos tengamos, más placer tenemos, pero solo hasta cuando lo que adquirimos se vuelve costumbre y rutinario para nosotros, porque después, ¿qué tenemos que hacer? Comprar otro más grande, otro mejor, otro nuevo, lo que quiera. Y aquí está un hombre que dice, le di gusto a todo lo que vi. Es decir, no había nada que a Salomón le gustara, le entrara por la vista, que dijera, me lo compro, me lo compro, me lo compro. 2 de esos,
una docena de esos. Y no estoy mintiendo ni exagerando, hermano. Usted sabe que el hombre compró pavos reales, monos, caballos, camellos. Todo lo que se antojó, compró. Todo. Y se amontonó plata y oro, hermanos. Primera de Reyes 10 nos dice que él recibía, hermanos, anualmente 666 talentos en oro. Eso significa que si lo convertimos a nuestra medida más comprensible, el hombre recibía en oro, solo en oro, al año, casi 23 toneladas de oro. ¿Cuánto vale un gramo de oro? No sé, pero haga usted la conversión de cuánto son 23 toneladas de oro. Así que él sí le puede mirar, porque usted me puede mirar a mí y decir, pero es que usted no sabe qué es tener. Yo le digo, sí, yo no sé qué es tener, pero Salomón sí, tuvo más que usted, y 1000 veces más que usted. Así que no me diga que él no le habla a su conciencia y sabe que él le mira y le dice, eso es vanidad. Nosotros somos los únicos, yo sé que todos sufrimos de eso, que pensamos que con la gran abundancia nosotros sí seríamos generosos y felices, ¿verdad? Todos sufrimos de eso, somos generosos con lo que no tenemos y felices con lo que no tenemos. Ah, pero téngalo, y este hombre lo tuvo y nos mira, nos dice, yo probé eso. Yo lo probé. Y me pareció, vea, versículo 11, miré yo luego, 2:11, todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿Esa conclusión quieres llegar? Pues llegarás. Pero tú verás si lo aprendes por el camino del dolor o por el camino de la sabiduría. Hermanos, ¿por qué Salomón miró estas cosas y las calificó o las catalogó como vanas? ¿Qué lo llevó a esta conclusión? Yo quiero enfrentarlo a lo que Salomón se enfrentó. Capítulo 1, versículo 11. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria después. 2:14. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. 3:19. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. No tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Puedo seguir citando 6 versículos más que hablan de lo mismo. ¿Por qué a Salomón le pareció que esto era vanidad? Hermanos, porque él vio que todas las cosas a las que se dedicó en su vida se tenían que arrodillar ante la tumba, ante la muerte. Él se dio cuenta, hermanos, que por más que disfrutara algo, lo iba a disfrutar hasta el día de su muerte. No había una ganancia debajo del sol que tuviera la capacidad de sobrevivir a la tumba. No la había. Así que él tuvo que ver a los sabios morir. Y él reflexiona, el sabio que dedicó toda su vida al conocimiento se muere. Y este ignorante que se la pasó riéndose de su ignorancia, también se muere. Y para el uno y para el otro está el mismo fin, la muerte. Hermano, si tú eres el más sabio de este lugar, pues te admiramos. Y tal vez te erijan una estatua, como las que tú has visto en el centro de la ciudad. Y tú mismo sabes que si esas estatuas no tuvieran una placa, tú no sabrías quién es el hombre que está representado ahí. ¿Por qué? Porque cuando murió y su sabiduría con él, se olvidó su legado. Igual que el del ignorante. Él vio que el rico moría y no se llevaba el trasteo a la eternidad, y el pobre no se llevaba su pobreza a la eternidad. Él se dio cuenta que el que disfrutaba de bienes, de gozo, de lo que quiera, muere. Y el que no puede disfrutar, también muere. Por eso, Salomón, cuando enfrenta todas las cosas ante el fin de la existencia del hombre, a la muerte, él dice, entonces, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata de la muerte hacia atrás? Si todo termina, la muerte no conoce en lo que nos hemos invertido toda la vida. Si nada puede sobrevivir a la muerte, entonces, ¿de qué se trata vivir? ¿Para qué estamos realmente aquí? Tanto trabajo para
construir esta gran casa y yo me muero y no la disfruto. No tienes dos vidas, tienes una y la que tenías la utilizaste para edificar tu casa. El día de mañana viene otro que la compra, no sabe tu sudor, de tus afanes y tumba la pared que tú mismo edificaste con tanto esfuerzo porque a él no le sirvió. ¿Entiendes? Tú te vas con tu sabiduría, nacerá otro sabio que reevaluará lo que tú has dicho y tú pasarás al olvido mientras éste esté vivo. Y así, de eso se trata, hermanos. De eso se trata nuestra vida. Si todo es catalogado como vano, ¿qué no lo es? Entonces, quiero decirle, hermano, que si hay algo que no es vano, debe tener la capacidad de servirnos en esta vida y sobrevivir a la tumba. Si algo no es vano, debe tener esa característica. Si no sobrevive, eso es vano. Así que si hay algo, hermanos, que nos puede vivir aquí y ahora, y cuando muramos nos va a acompañar después en la eternidad, eso entonces, eso no es vano. Y en eso sí deberíamos invertir nuestra vida. ¿Qué no es vano entonces, hermanos? El Señor Jesucristo nos enseñó bajo un axioma muy grande. Y sabes, el Señor Jesucristo dijo de sí mismo, he aquí, uno más grande que Salomón está aquí. Y el Señor, la persona más sabia que ha pisado la tierra, no solo en su momento, sino en todos los tiempos. No hay una persona más sabia que Cristo. Él es la sabiduría de Dios, según Proverbios 8. Y Él le dijo a sus oyentes, uno mayor que Salomón está entre ustedes. Así que si de buena gana escuchamos a Salomón diciéndonos todo es vano, de buena gana escucharíamos a Cristo diciéndonos que no lo es. Mateo 6, 19 y 20. Escuche lo que dice nuestro Señor. No os hagáis tesoros en la tierra, no, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, pero haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Aquí nuestro Señor me parece que es poseedor de lo que estamos tratando de definir. Él dice, hay algo que yo les puedo decir, que la polilla no se la come, ni el orín lo corrompe. Yo sé de lo que estoy hablando. Así que aquí hay alguien que sí nos puede decir qué es, hermano, qué es, de qué se trata estas cosas. Y más adelante, hermanos, allí unos versículos más adelante, nos dice en el versículo 25, por tanto, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Hay algo que no es vano, según nuestro Señor Jesucristo? Oh sí, hay algo que no es vano. Hay algo que son ganancias eternas, que nada de lo temporal puede dañarlo o modificarlo, corroerlo, hacerlo que caduque. Sí, específicamente sí lo hay. Y Cristo está diciendo, soy yo, soy con mi reino y con mi justicia. Busquen eso. Y esta palabra, más buscar, la palabra buscar, es una palabra que se sobreenfatiza, que es una búsqueda ansiosa. Es decir, mira, los gentiles se ocupan en buscar ansiosamente estas cosas que son vanas, pero ustedes busquen con toda ansiedad y preocupación el reino de Dios y su justicia. De eso se trata. El Señor reprendió a Marta y le dijo, estás afanada y turbada con muchas cosas, pero María se ha ocupado de la mejor parte, la cual nunca le será quitada. ¿Y en qué está ocupada esa mujer que nos dice que no le será quitada su ganancia? ¿En qué? En escuchar al Señor, sentarse a sus pies. El Señor le dijo, esa ganancia no perecerá. Lo que tú haces, Marta, perecerá. Cristo es descrito como la piedra de gran precio, la piedra escogida y preciosa. Él es nuestro tesoro. Pero si estos pocos argumentos no bastan, yo pudiera decirte, ¿en qué ves ocupados a los santos hombres descritos en la Biblia? ¿En qué los ves ocupados?
Abraham, Moisés, David, José. ¿En qué los ves ocupados? ¿Los ves ocupados edificando casas, construyendo imperios? No, mis hermanos, nunca los verás en eso. Los creyentes que nos han antecedido nos han enseñado sobre qué cosas debemos afanarnos. Pero si esto no te es suficiente, ¿cuál es el lazo y cuál es el defecto de los hombres que la Biblia señala como impíos? ¿Cuál es? ¿Por qué pecó Esaú? ¿Por qué pecó Acán? ¿Por qué pecó Saúl? Jesse. ¿Por qué? Por querer buscar, hermanos, la ganancia que se da debajo del sol. Por eso, ese fue su lazo, ese fue el tropiezo de su vida. Y muchos de ellos quedaron descalificados para siempre. Mientras el profeta Eliseo estaba buscando hacer la voluntad de Dios, lo cual nos sirve de ejemplo de lo que estamos hablando, su discípulo, Giesi, cuando se fue Naamán, después lo alcanzó y dijo, no, sí, ¿sabe qué? Deme dinero y unos trajes. ¿Y cuál fue su paga de parte de Dios? La lepra que tenía Naamán se te prenderá a ti. Nota, de eso se trata la Escritura, mis amados hermanos. ¿Sabes cómo terminó su libro el hombre más sabio que vivió en el Antiguo Testamento? Eclesiastés 12, por favor. Aprendamos sabiduría de este hombre, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este. Es decir, mire, en resumidas cuentas y finalmente hablando, para no ser más extenso, mi punto es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Y que yo sepa, después de eso no dice, y también eso es vanidad. No, esto es el todo del hombre, hermanos. Temer a Dios y obedecerle, vivir centrado en su reino y en su justicia. Si haces de eso la orientación de tu vida, el fundamento de tu vida, no serás avergonzado. No serás avergonzado. Y este hombre te dirá, eso es la verdadera sabiduría. Después de eso, todo es vanidad, hermanos. Piense, si usted se ocupa de Cristo, su reino y su justicia, aquí y ahora, será lo mismo que le sobrevivirá después de la tumba. Estar ocupado en Cristo, su reino y su justicia. Quiero terminar diciendo esto. Primera de Pedro 1:18 nos dice que el Señor ha rescatado a ciertos individuos, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. La Escritura nos habla de un grupo de personas que han sido rescatadas de una forma de vivir vana. Y la forma de vivir vana es la que se nos ha transmitido de nuestros padres, a calificar todas las cosas de acuerdo a la vista, de acuerdo a lo terreno. Y entre otras cosas, el Señor vino para rescatarnos de esa vana manera de vivir. Si tus padres te enseñaron que tú eres lo que tengas o tú eres lo que sabes, de eso mismo te puede rescatar el Señor Jesucristo de esa vana manera de vivir, de pensar, de concebir las cosas. Si es algo que tienes por dentro, que te inculcaron, que la vida se trata de otras cosas. El Señor afirma aquí que Él ha rescatado a muchos de esa vana manera de vivir. Y no es que tú estés ocupado en cosas más grandes que lo que el Señor propone. La realidad es que estás ocupado en cosas muy pequeñas con respecto a lo que Dios propone. Has sido engañado por tus padres tal vez, por su ignorancia de las cosas de Dios. Pero hoy estás expuesto al Evangelio. Y Cristo te puede rescatar de una vana manera de vivir que heredaste de tus padres. Ellos no te dijeron que tu gozo estaba en orientarte a Cristo y a su obediencia. Ellos no te dijeron que fuiste creado para Él, para su gloria. No te dijeron eso y has invertido tu vida en ello. Pero Cristo es tu mayor ganancia. Cristo es tu mayor ganancia. Deseo, y entiéndame el recurso retórico que voy a decir, que el día de su sepelio se escriba Soli Deo Gloria. ¿Tiene estas palabras? Palabras latinas que son muy comunes entre nosotros los reformados.
Soli Deo gloria, solo para la gloria de Dios. Que tu lápida diga ello, vivió soli Deo gloria, solo para la gloria de Dios. Y no que se escriba en tu lápida, vanidad de vanidades, todo